Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues empezamos la clase. Tema 4950, procedimiento abreviado, juicios rápidos penales, no sin antes repasar el procedimiento ordinario. Y traigo a colación lo que estaban hablando Toñi y Mercedes, el resto que comentáis conmigo en diferido, por ejemplo, Elena, ¿vale? Tenéis en cuenta, porfi, y no me dejéis para el último momento el estudio, que vamos bien, estamos hasta 10 de julio, ¿vale? Pero es cierto que agosto y septiembre luego van a pasar, ¿vale? Para que no nos hagamos atracón ni bolita de nieve, ¿vale? Así que poquito a poco, en directo, en diferido, vamos viendo las clases, estudiamos cualquier duda. Elena, para que veas que estoy pendiente de ti, ¿vale? Ahora te contesto por escrito el correo que me has mandado, ¿vale? Y cualquier cosa, pues a vuestra disposición. ¿Bien? Vale. Repasamos procedimiento ordinario penal con el mapa procesal que veis colgado, ¿vale? En la plataforma. Procedimiento ordinario penal, ¿vale? Que tenéis que saber y recordar que su fase de investigación se llama sumario, a cargo del juez instructor del lugar de comisión de los hechos. Este sumario, esta fase de investigación, ¿vale? Comienza con el auto de incoación del sumario y finaliza con el auto de conclusión del sumario, ambos dictados por el juez instructor, ¿vale? Entre medias, y ya más pegando a la finalización de esa instrucción del sumario, nos encontramos con el auto de procesamiento, que es aquel, ¿vale?, que convierte al investigado en encausado, ¿vale? Le sube ese plus de, en ese caso, de imputación, ¿de acuerdo? Y también lo dicta el juez instructor. Recordad, ¿vale?, que esta fase toda de investigación tiene una duración de 12 meses, como ya sabéis, prorrogables por plazos de 6 meses, ¿vale? O menores incluso. ¿De acuerdo? Bien, también tenéis que saber que es una fase reservada. Es decir, que solo van a conocer de ella las partes, los abogados y procuradores, el juez instructor y el fiscal, salvo que se decrete el secreto del sumario, que durará un mes, ¿vale? Y que además supondrá que solo conozcan de la causa el juez instructor y el fiscal. ¿De acuerdo? Bien. Finalizada la investigación e instrucción de qué es lo que ha pasado, los delitos que se han cometido, quién los ha cometido y cuáles son las circunstancias, una vez finalizado pasa todo a la audiencia provincial, ¿vale? ¿Por qué la audiencia provincial como regla general? Porque el procedimiento ordinario penal está previsto para penas en abstracto de más de 9 años de prisión y como la audiencia juzga cuando se superan los 5 años de prisión, pues quien puede más puede lo menos. Es decir, si se han superado 9, por narices se han superado 5, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, una vez que se dicta el auto de finalización de conclusión del sumario, se dictará el auto de acuerdo que lo dictará ya la audiencia, confirmando o revocando la conclusión de esa investigación. Revocando si entiende que esa investigación no está completa, se puede hacer mejor y que tiene que completarse, o confirmando si entiende que está todo estupendo y correcto. No obstante, si confirma que está todo estupendo y correcto, ¿vale?, lo que va a hacer es dictar otro auto a los 3 días, acordando el archivo o sobreseimiento por entender que aunque está todo hecho, no hay indicios para poder seguir, ¿vale?, o dictará el auto de apertura de juicio oral si entiende lo contrario, ¿vale? Y entiende en ese caso que sí hay que continuar el procedimiento, y a partir de ahí se da traslado a las acusaciones para que presenten sus escritos de acusación en plazos de 5 días sucesivos, ¿verdad? Luego a las defensas, 5 días sucesivos, a todas ellas señala juicio oral, se celebra, esas conclusiones, esos escritos se elevarán a definitivos, se modificarán, ¿vale? Informes de los abogados, última palabra del acusado, visto para sentencia y sentencia. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con el ítem procesal del juicio ordinario?
¿no? Fácil, ¿verdad? Vale, pues ahora podemos hacer vale, como si fuera un crucigrama de verano, le vamos a llamar, por ejemplo, ¿vale? O le vamos a llamar sacar las diferencias, como queramos. Bien. Vale, la fase de investigación, bueno, el procedimiento abreviado, ¿vale? Ya sabéis que va a ser para delitos hasta 9 años, 9 años de prisión. Iba a decir, en los que juzgará el juzgado de lo penal hasta 5 años de prisión o si lo supera la audiencia provincial. Aquí nos encontramos el procedimiento abreviado que puede ser uno u otro el órgano juzgador, ¿vale? La fase de investigación se va a llamar diligencias previas. Duración va a tener lo mismo, los 12 meses ampliables. 324, licenciamiento criminal, exactamente aplicable igualmente a las DPA. ¿Vale? Igualmente se puede acordar el secreto. Son fases reservadas en las que se puede acordar el secreto por plazo de 1 mes para que solo conozca el juez instructor y el fiscal. Hay un auto de incoación de las DPA, pero no existe un auto de finalización de las DPA. Existe el auto del 7791. Que ahora lo veremos. Que puede acordar el archivo, puede acordar la continuación por PA, juicio rápido o juicio de delito leve, por ejemplo. Y este auto que lo dicta el juez instructor es curioso cómo el escrito de acusación, los escritos de acusación y los escritos de defensa se presentan también ante el juez instructor, a diferencia de lo que ocurre en el ordinario. ¿Veis? Que en el ordinario los estamos presentando ante la audiencia provincial, ¿lo veis? Vale. Bien, ¿no? Los plazos para escrito de defensa y de acusación van a ser 10 días comunes. Da igual las acusaciones que haya, da igual la defensa que haya, que va a ser 10 días para las acusaciones, presentadas todo, se dicta auto de apertura de juicio oral y luego los escritos de defensa. Sí, habéis oído bien. Hacemos bocadillo. En el medio de los escritos de acusación y defensa en el procedimiento abreviado se dicta el auto de apertura de juicio oral. A diferencia de lo que ocurre con el procedimiento ordinario penal, en el que primero se dicta el auto de apertura de juicio oral, además por el órgano de enjuiciamiento, aquí no, aquí es el juez instructor, y luego se califica primero las acusaciones y luego la defensa, aquí no. En el abreviado es escrito de acusación, auto de apertura de juicio oral, escritos de defensa. ¿Ok? Bien, una vez que está todo presentado, ya pasa al órgano de enjuiciamiento que señala juicio, lo celebra y sentencia. Como veis, con muchas más actuaciones el juez instructor en un procedimiento abreviado que en un ordinario. No más actuaciones, sino como que está el íter, ¿vale? Procesal más amplio para él, ¿vale? ¿Dudas? ¿Qué me decís? ¿Alguna cuestión? Buen repaso, ¿eh? Y no hemos ni empezado, pero ahí lo tenemos. Esto es lo que esta primera diapositiva es lo que yo ya os he mostrado en ese caso con el mapa procesal, ¿vale? En esa comparativa con el ordinario. Procedimiento abreviado, delitos castigados con hasta 9 años de pena de prisión, porque si se superan los 9, ¿vale? En ese caso va a ser procedimiento ordinario, ¿vale? Es decir, más de 9 años de prisión de pena abstracta, la superior de la horquilla penal, procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado hasta 9 años, incluido el 9 de
pena de prisión y cualquier otra pena de distinta naturaleza con independencia de la cuantía y de la duración. Todo el mundo bien, ¿no? Juzga, juez instructor del lugar de comisión de los hechos, instruye, juzgado de instrucción del lugar de comisión de los hechos, juzga hasta 5 años de prisión en juzgado penal, más de 5 años de prisión la audiencia provincial. ¿Estamos? Ya hemos dicho que tenemos la fase de investigación, ¿vale? Las diligencias previas, las DPA, que veréis que se llama así, ¿de acuerdo? Diligencia de procedimiento abreviado, en la que se inician con el auto de incoación de las DPA y finalizan con el auto del 779. Es el artículo, ¿vale? De la pensamiento clínico. ¿Os acordáis cuando yo os he dicho en el mapa procesal? Bueno, y aquí, una vez que se dicta este auto, se abre, empiezan a los escritos de acusación, el auto de apertura juicio oral, los escritos de defensa. Hombre, el 779 puede archivar también, ¿vale? Todo este tramo medio, que podemos decir, ¿vale? Se llama fase intermedia, que verdaderamente la doctrina más purista dice que existe en el procedimiento abreviado y no existe como tal en el procedimiento ordinario, ¿vale? Bien. Una vez presentados los escritos de defensa, acordaros del bocadillo, entre medio del escrito de acusación y los escritos de defensa, el auto de apertura de juicio oral. Luego se señalará juicio oral, ¿de acuerdo? Cuestiones previas al inicio, que será como los artículos de breve pronunciamiento orales para el inicio de la vista, la celebración, la práctica de la prueba, las conclusiones también elevadas a definitiva, informe, última palabra del acusado y sentencia. ¿Lo vemos bien? ¿Tenemos alguna duda de la fase del procedimiento abreviado de las fases en comparativa con el ordinario? Fácil, ¿no? Vale. Ahora nos vamos con el juicio rápido. Que el juicio rápido, ¿vale?, podrá tramitarse cuando estemos hablando de delitos cuya pena abstracta sea 5 años de pena de prisión o cualesquiera otras que no exceda de 10. Pero el juicio rápido, lo más novedoso, beneficioso y por lo que nos gusta tanto, es porque tiene, ¿vale?, la rebaja del tercio de la pena si nos conformamos. Tiene una pequeña fase de investigación que se llama diligencias urgentes, ¿vale?, y luego ya todo en unidad de actos se celebra el juicio. Puede existir conformidad, que para eso nació el juicio rápido, para que cuando las cosas están más o menos claras, el acusado, en este caso, se conforme y le sea rebajada un tercio de la pena, ¿vale? Y si hay disconformidad a los 15 días, celebraremos en el juzgado, ante el juzgado de lo penal, ¿vale?, el juicio por las reglas del procedimiento abreviado. ¿Vale? Para llevarse a cabo el juicio rápido necesitamos, ¿vale?, 1, que la forma de inicio sea atestado policial. 2, que haya un detenido o puesta a disposición. Y 3, que se dé una de las siguientes circunstancias, requisitos o causas. Que estemos ante un delito flagrante, 795, es decir, delito, el que cogen con las manos en la masa el carrito de los helados, ¿vale?, nacido en 795. Delito flagrante, infragante, cometiendo el delito. O lo acaba de cometer cuando el delincuente es perseguido sin que la persecución se suspenda. Es decir, no lo han visto, pero realmente llaman por teléfono a la policía. Acaba de ser roto los cristales de un vehículo, estoy en la calle tal, y cuando llega la patrulla ves correr al final de la calle a alguien con los instrumentos en la mano. Pues efectivamente, ¿vale? Estoy ya uniendo, o sea, esa persecución donde no se pone fuera de alcance de los perseguidores o inmediatamente después de haberlo cometido con instrumentos que hagan presumir su participación, os he dicho ya que llevaba cositas en la mano, eso es un delincuente flagrante. El que lo comete lo cogemos en el acto o el que lo cogemos justamente después.
cuando se trata de algunos delitos cometidos en el 795, en el listado. Lesiones, coacciones, amenazas, violencia psíquica o psíquica, es decir, violencia de género, ¿vale? Doméstica. Delitos de hurto, robo de uso de vehículos, contra la seguridad en el tráfico, alcoholemias, conducciones temerarias, ¿vale? Delitos de daño, delitos contra la salud pública o delitos flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial, ¿ok? O bien se trate de un delito en que se vea que ahí va a ser una instrucción sencilla, porque claro, prácticamente todos los indicios apuntan. ¿Ok? Fácil. Repito, esto es un chollo, esto es una ganga, estos son las rebajas, ¿vale? Del verano ahora que tenemos. Requisito atestado policial, que existe un detenido o citado, por ejemplo, una alcoholemia normalmente no suelen detener, salvo que además le sumen un atentado contra la autoridad. Y se trate de delincuente flagrante, uno de los delitos que hemos visto en el listado, o 3, una instrucción sencilla, y eso nos permitirá que con la conformidad no nos hagan la rebajita del tercio. ¿Vale? Y la disconformidad, es decir, no estar de acuerdo, no supondrá llegar al juzgado de lo penal, ¿vale? Para celebrar juicio. Hago una pregunta. ¿Podría llegar esa persona acusada al juzgado de lo penal y aunque antes no se conformó, querer conformarse ahora? ¿Y poder hacerlo? No solo querer, sino poder hacerlo. ¿Podría? ¿No podría? ¿Qué me diríais? Podría conformarse, ¿no? Veo que estáis escribiendo, ¿eh? No se conforma ante el juzgado de guardia que no se celebra juicio rápido. Y ahora no se conforma, pasa al juzgado de lo penal a los 15 días. ¿Qué pasa ahí? Sí puede. Sí puede Mercedes, Tony y Ana. Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Se le rebajaría el tercio? Eso es. El tercio no. Ya no. Se puede llegar a una buena conformidad llorando los letrados, pero no se puede, en ese caso, ya la rebaja. Vale. Como sabéis, en el procedimiento abreviado aprovechamos para, ¿vale? Recordar una serie de cuestiones. Por ejemplo, ya que tenemos visto el procedimiento ordinario, del cual ya sabéis que el sumario, la fase de instrucción, para lo no previsto en otra fase de instrucción se van a aplicar sus artículos, ¿verdad? ¿Vale? Eso implica, ¿vale?, que todas las, como ya sabéis que no hay principio de no contaminación, y diréis vosotros, ¿por qué nos dice esto, Marga? Muy fácil. No hay principio de no contaminación en el sentido siguiente, ¿vale? Como quien investiga, no es el juez que juzga, me da igual si es la audiencia provincial o el juez de lo penal, ¿vale? En ese caso, imaginaros que hay que cambiar de procedimiento, ¿vale? Hay que transformar unas DPA en sumario, porque nos damos cuenta que aparece otra cosa, tal, cual. Que el que había con las lesiones graves, al final se da vuelta la tortilla y fallece. Sumario, ¿vale? Por asesinato, ¿vale? La parte ya practicada de la investigación se va a conservar, porque como no va a implicar, nosotros le vamos a dar todo lo investigado al órgano juzgador que tiene que practicar la verdadera prueba, como la ley contra la medición, no hay contaminación. Entonces, es proclive en el penal a que se conserven esas fases de instrucción ya practicadas. ¿Ok? Bien.
El ofrecimiento de acciones. Al perjudicado víctima, la policía judicial le indica los derechos que tiene, pero si no lo hace el letrado de Administración de Justicia. 109, 109 bis y 110 del anunciamiento criminal. Echarle un vistazo, ¿vale? Tened en cuenta que, ¿sabéis lo que hacen la mayoría de los juzgados? Aunque lo haga la policía judicial y le informe, pues cuando vienen con la denuncia y tal, vienen con su información de derecho, llega el letrado de Administración de Justicia y para que no diga que hay indefensión, que no sabe, que no supo, que no sé cuánto, le vuelve a instruir en este caso, en los derechos que le asisten a esa víctima. ¿Vale? Las piezas separadas, ¿os acordáis? En el procedimiento ordinario, en la fase de investigación, está la principal, la de responsabilidad civil, la de responsabilidad de tercera persona, pues es exactamente igual, funcionan en el abreviado. Lo digo porque así vais a pensar que como es en procedimiento, en este caso, abreviado, no funciona, funciona exactamente. ¿Vale? Bien. Vale, y las cuestiones de competencia en el penal tienen un plus más allá. ¿Por qué? Todos conocemos la declinatoria, ¿verdad? La declinatoria en el civil decimos, sí, la presentamos ante el órgano que está conociendo el asunto para decirle que usted no es el competente, quítese usted. Pero en el penal existe la inhibitoria, que es dirigirnos al órgano que queremos que conozca para decirle, reclámele usted el pleito al que lo lleva, que es para usted, que la competencia es de usted. ¿Ok? ¿Vale? Es competente para resolver las cuestiones, por ejemplo, también de competencia, imaginaros, son las que surgen entre órganos del mismo nivel, pero el conflicto es, ¿vale?, de competencia territorial. Pues las va a resolver el superior jerárquico común. Si la cuestión de competencia surge en la fase de instrucción, no se paralizan las diligencias de investigación y ya sabéis que a los superiores no se le pueden plantear cuestiones de competencia, porque decide la competencia la audiencia. O sea, por ejemplo, estamos hablando, recordad que el juez instructor y el juez de lo penal tienen el mismo nivel jerárquico aunque distinta competencia. ¿Vale? ¿Bien? ¿Todo el mundo bien? ¿Dudas? Fácil, ¿no? Vale. Bien. Los recursos en la fase de investigación, que no dice en la fase de investigación, en realidad el 766 dice que los recursos ante o contra autos del juez instructor o juez de lo penal cabe reforma, ¿vale?, y apelación. Y diréis vosotros, ¿cómo y o? No, es que podemos hacer directamente reforma en 3 días. Podemos hacer reforma y subsidiaria de apelación. Yo presento reforma a los 3 días, para el caso de que no, se entienda apelación. Y tenemos la posibilidad de hacer directamente apelación en 5 días. Esto es propio del procedimiento abreviado, porque en el procedimiento ordinario es obligatorio la reforma antes del recurso de apelación. Por ejemplo, el auto de procesamiento, 384, el anunciamiento criminal. Sin embargo, aquí no. Si quiero, ¿vale?, presento reforma primero, le dan traslado al resto de parte de 2 días y luego se resuelve por el mismo que ha dictado la resolución. Si quiero, presento reforma y subsidiaria de apelación, reforma
a que cuando me desestimen la reforma directamente pase a apelación con los mismos argumentos, aunque me dan 5 días. Una vez que se resuelve la reforma, por si tengo algo que añadir. ¿Vale? Y luego recurso a apelación, lo presento 5 días traslado de parte, ¿vale? Y resolución. Y es verdad que puedo solicitar vista en el caso de que sea un recurso contra una prisión provisional, ¿vale? Como medida cautelar. ¿Ok? Eso es importante. El juego del 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Procedimiento Propio y de Procedimiento Abreviado. ¿Vale? Luego tenemos la postulación y asistencia letrada, lo que hemos venido viendo hasta el momento. Es decir, la postulación y defensa letrada, si somos defensa, es decir, el investigado desde el momento que se nos imputa un delito, ¿vale? En ese caso vamos a necesitar abogados. Necesitaremos procuradores desde el momento que hagamos el escrito de defensa. Vayamos a hacer el escrito de defensa. ¿De acuerdo? Si somos acusación, desde el momento que nos personemos como acusación particular, ¿vale? Si lo hacemos por querella, por ejemplo, desde el inicio y con poderes especiales, abogado y procurador, ¿de acuerdo? Y si no abogado, desde que nos personemos y procurador cuando vayamos a hacer el escrito de calificaciones, que es el momento obligatorio, ¿ok? Y es verdad, y ya adelanto, que hay juzgados que exigen cuando somos acusación particular, procurador y abogado desde el principio, ¿vale? Es decir, se persona como acusación particular, hay algunos juzgados que nos dejan hacerlo solo el letrado y ejerciendo la representación, y otros nos dicen que al ser acusación particular, si queremos representar, tiene que haber un procurador, ¿vale? Y luego la policía y el Ministerio Fiscal, un poco ya lo que hemos venido haciendo, la Policía Judicial hace esa investigación, también el Ministerio Fiscal puede encargarle diligencias, como sabéis, ¿vale? Y ya sabéis también que la Policía Judicial hace el ofrecimiento de acciones si somos víctimas. Y el Ministerio Fiscal tiene que ser el garante de la legalidad, estar pendiente de investigación, incluso puede instar investigación para luego decidir si mantiene la acusación o no en un procedimiento, en ese caso, de investigación penal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vamos bien, ¿no? Vale, touching, bueno, pues ahora la diligencia del fiscal, que ya os lo he adelantado, que es aquella investigación que encarga a la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal, ¿vale? Cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, práctica, ¿vale? Y efectivamente del resultado de la misma llevará a cabo que de traslado al juez instructor para que incoe y además determinará si mantiene la acusación o no. ¿De acuerdo? Vale. Vemos otra vez en modo de mapa las fases del procedimiento abreviado. Iniciamos por denuncia, querella, atestado policial o diligencia del Ministerio Fiscal, que son las formas de iniciación del procedimiento abreviado. Auto que incoa diligencias previas, fase de investigación, ¿vale? Autores, autopsia, testificales, pruebas, todo lo que haga falta, ¿vale? Y luego finaliza con el auto del 779. ¿Qué puede acordar? El archivo, todavía sigue haciendo falta, aunque el juicio de delito es leve, inhibirse, por ejemplo, la jurisdicción militar, continuar el PA o transformar en rápido. Vamos a pensar que sigue su curso y se dicta el auto de continuación de PA. A los 10 días damos traslado a los escritos de acusación. O sea, a las acusaciones para que formulen su escrito de acusación. Recordad, 10 días comunes a todas las acusaciones. Es decir, las acusaciones entre sí, si hay Ministerio Fiscal y acusación particular, no van a saber lo que dicen unas y otras, salvo que alguno lo presente antes. ¿Vale? Bien. Después del escrito de acusación en el abreviado, bocadillo, apertura de juicio oral y después escritos de defensa. También 10 días comunes, ¿verdad? Añado, la defensa que no presente su escrito en plazo se va a entender que es un escrito poniéndose a todo, ¿vale? Y luego ya pasa todo a la audiencia
en este caso provincial o al juzgado de lo penal, depende, ¿vale? Y que dictará el auto de admisión o inadmisión de pruebas, que es irrecurrible además. Daros cuenta que en el procedimiento ordinario, si nos inadmitían, podría ser recurrible en casación. Aquí no. Admita o inadmita, es irrecurrible, ¿vale? Se señalará juicio que tendrá el trámite de cuestiones previas, que son como los artículos de previo pronunciamiento y todo lo que se quiera decir respecto de pruebas, alegaciones y todas las del 666 también, al inicio de la vista oralmente, se practicará la prueba, modificaremos la conclusión, la elevaremos definitiva y sentencia en el plazo de 5 días. Que llama la atención que aquí en el procedimiento sí que le dan 5 días, en el procedimiento abreviado, y en el ordinario, al no darle plazo, se entendería en 3 días, que normalmente no se van a cumplir, efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vale. La fase de diligencias previas. Fase de investigación, fase para averiguar actuaciones, hechos, calificación, individuos, circunstancias, qué es lo que ha pasado, cómo, dónde, cuándo, si hay delito, si no hay delito. Fase reservada, pero en la que se puede adoptar el secreto de sumario, que no sería secreto de sumario, sería secreto de diligencia previa. Pero es lo mismo, ¿vale? Durante un mes que solo conozcan el juez instructor y el fiscal, ¿vale? Acordaros del artículo 118 de Ley de Enjuiciamiento Criminal y 520 respecto a los derechos que tiene el investigado, entre otros a que se le informe por escrito, a la asistencia letrada con entrevista previa y posterior a su declaración, ¿vale? Eso en sede policial, ¿vale? Y también en sede judicial. No sé si vosotros sabéis y conocíais que anteriormente yo llegué a ejercer, ¿vale? Cuando, o sea, mis primeros años, no se podía entrevistar con el detenido hasta que declarase. Entonces, pues lo que aconsejábamos que no se acogiera el derecho a no declarar en la mayoría de los casos. Vamos, aconsejábamos haciendo así esto, porque no hablamos con él previamente. Hablábamos después y luego efectivamente, ¿vale? Que es como debe ser antes y después, ¿vale? Porque ya una vez que diga lo que diga que decía, ¿qué hacemos? ¿Vale? Para que os acordéis. Acordaros del ofrecimiento de acciones que hemos mencionado ya. 109, 109 bis y 110. ¿Vale? Y daros cuenta, por ejemplo, cuando son alcoholemias, delitos contra el tráfico, no es necesario, o sea, podemos renunciar a la asistencia letrada cuando declaremos en policía, aunque siempre nos tienen que indicar que esa renuncia puede ser revocada, que en cualquier momento podemos solicitar abogado, ¿de acuerdo? Que luego ya, que es donde por eso vengo a traerlo aquí a colación, las diligencias previas, que luego ya en las diligencias previas sí es obligatorio, ¿vale? Bien, ¿dudas? Vale. Finalizada esta investigación, acordaros también, ¿vale? Que 10 días antes de que se hice este auto, si había secreto de diligencias previas, tenía que ser alzado, ¿vale? No la fase reservada como tal, sino que se alzase, ¿vale? Si había secreto y solo conocían el fiscal y el juez instructor. Bueno, pues finalizada, el juez instructor va a dictar un auto en el que va a acordar el sobreseimiento o archivo. Que los hechos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los hechos no son constitutivos de delito o porque realmente no hay indicios suficientes para continuar. Que los hechos son constitutivos de falta, o dice falta se entiende delito leve, ¿vale? Y entonces transforma el procedimiento. Se puede inhibir porque entienda que es competente la jurisdicción, en ese caso, militar, ¿vale? O que, por ejemplo, fuera de menores también es posible, ¿no? Pues se den cuenta que la edad, ¿vale? Aunque se hubiera transformado antes de finalizar, en ese caso, la investigación, pero puede surgir algo, ¿vale? Y también daros cuenta una cosa, cuando estamos en un juicio rápido, mejor dicho, cuando estamos en las diligencias previas y nos damos cuenta que estamos muy pillados y cumplimos los requisitos que hemos visto antes, lo que hacemos es solicitar o que se declare
el reconocimiento de los hechos y convertir en juicio rápido. ¿De acuerdo? Pues una posibilidad que el 779 también. Y luego está ya el curso normal de los acontecimientos, que es que se dicte el auto de continuación de procedimiento abreviado, ¿vale? Donde se contiene la orden de trasladar las diligencias, ¿vale?, a las acusaciones y el fiscal, ¿vale?, para que en 10 días comunes conjuntos hagan sus escritos de acusación. Por favor, calificaciones provisionales, conclusiones provisionales, escrito de acusación o defensa es lo mismo. Calificaciones o conclusiones porque cada uno de los puntos se llama calificación o conclusión, ¿vale? El primero ya sabéis que tratará los hechos, el segundo la calificación de los delitos, tercero la participación, cuarto sea atenuantes, agravantes o eximentes, el quinto la pena que se solicite y recordad también, el momento procesal oportuno para solicitar la prueba es el escrito de calificación. También si las medidas cautelares hay o no, o hay que tomarlas, ¿vale?, y demás. Os dais cuenta exactamente igual el procedimiento ordinario, a excepción del plazo, lo demás igual. ¿Ok? Le ha pasado una cosa curiosa a una compañera, que me llama esta mañana tan indignada. Me ha pasado una cosa. Digo, pues se lo voy a contar a mis niños. Dice, cuéntaselo. Digo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, pasa lo siguiente. Me dictan auto de peaje, ¿vale? Y yo considero que hay diligencias que practicar que no se han practicado. ¿Qué es lo que hago? Recurro en reforma y subsidiario de apelación ese auto, porque es un auto del juez instructor recurrible en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que hemos visto ahora. Vale. Resuelve el juez instructor el recurso de reposición y me dice que no tengo razón ninguna. Pues total, que me dan 5 días para que alegue de nuevo y se va a apelación. Estamos ella está ahora mismo en el plazo de los 5 días y si quiere añadir algo nuevo. ¿Vale, chicas? ¿Hasta ahí teniendo bien? Vale. Mientras tanto, el fiscal, ¿vale?, ha solicitado diligencias complementarias. Es decir, ha dicho que necesita que se practiquen más diligencias para formular acusación. Cuidado, porque eso en realidad está previsto para el fiscal y luego ampliarle las acusaciones, pero ella que estaba como defensa no puede decir nada. De hecho, el fiscal se le permite solicitar esas diligencias que se puedan acordar y las acusaciones, ¿vale?, y el fiscal, incluidas las acusaciones, podrían pedir prórroga si es muy amplia la causa o hay algo de 10 días más otros 10 días, ¿vale? ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale. Pues el fiscal ha pedido, mediante diligencias complementarias, las mismas diligencias que ha pedido mi compañera. ¿Qué ha hecho el juez? Que se las ha acordado. Lo mismo, unas testificales, además que no hay nada que acordar, unas testificales de unos porteros de una discoteca. Ella los pidió, tuvo que recurrir el auto de PA porque dijo que ya no se practicaba más. Y ahora resulta que las pide el fiscal y se lo acuerda. Y ahora está ella en el plazo de 5 días de que su recurso suba a la audiencia. Me dice ella, ¿y ahora qué debo hacer? Venga, ahora os pregunto yo. Yo ya le he dicho lo que haría, ¿vale? A ver, ¿qué creéis vosotros que puedo hacer? Tiene lo mismo, ¿eh? Ella pidió lo mismo. Lo que pasa es que como ella no tiene el trámite de diligencia complementaria, el fiscal sí, pues el fiscal ha dicho, pues yo voy a pedir la diligencia complementaria y ha dicho, pues yo recurro al auto de... pensando que iba a denegar las dos y resulta que al fiscal se lo ha dado y a ella no. ¿Qué creéis que tiene que hacer? ¿Se os ocurre? Estáis como ella, que se lo ha pensado mucho, pues yo muy fácil. Le he dicho que haga escrito dentro de los 5 días desistiendo del recurso
y diciendo que el motivo es porque se ha quedado sin objeto, porque se ha acordado las pruebas que ella misma solicitó y que ha pedido el Ministerio Fiscal con evidencia complementaria. Ya no tiene objeto el recurso, ¿eh? Si es que se practique la declaración de los porteros y ya se va a practicar, nos hemos quedado sin nada. ¿Vale? Eso sí está mañana, ¿eh? Por si alguien piensa que... Y aunque parezca que no, así os explico lo de las evidencias complementarias y tal. Y ya se lo he dicho, digo, voy a explicarle a mis niños. Vale. Pero estoy indignadísima. Me dice, estoy indignadísima. Digo, ¿y por qué? Déjate de indignar. Pues claro, porque es el fiscal, se lo dan. Y como yo soy, no me lo dan. Claro, como somos la defensa, no sé cuánto. Y es verdad, es que a veces estamos indignados. ¿Vale? Y yo, bueno, pero se va a practicar, ¿no? Pues ya está. Muchas veces hay que verlo así. Y se va a practicar. Esto va, ¿vale? Venga. Bueno, ya sabéis, en el escrito de acusación, una vez que se formula, se entiende que lo que se está solicitando es la apertura de juicio oral. De hecho, hay un parrafito que le pone, se solicita la apertura de juicio oral, vale, pero que es un formulismo, ¿vale? Porque si no, o no formulas el recurso, se entiende que solicitas el sobreseimiento, o solicitas expresamente sobreseimiento o no formulas acusación, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si hay dos acusaciones? El fiscal y acusación particular. El fiscal acusa y la acusación particular no. Yo entendería, pues vale, que pues se le ha pasado, no quiere o ha decidido que no, adiós. Pues sabéis lo que pasa, y a mí me indigna también mucho, que si uno recurre, acusa, lo que hacen es darle traslado a la parte que no, exacto, que no acusó y le dan 3 días para que acuse. A mí me sienta fatal. Pues si no has acusado porque ha sido tu decisión, ahora lo que no puedes hacer es ahora cambiar de opinión, porque claro, normalmente las acusaciones particulares piden más dinero. Toma. ¿Vale? Daros cuenta que el fiscal, el acusador particular, el popular, el actor civil, sin el fiscal si fuera privado, ¿vale? Todos van a formular en el plazo de 10 días acusación. ¿Vale? Una vez formulado el escrito de acusación, le dan otros 3 días a la defensa para que designe procurador, si no lo tenía antes. ¿Vale? Pues se le asigna de oficio. Y ya presentamos el escrito de defensa. Todas las defensas, porque puede haber varios acusados, comunes también, ¿vale? Correlativos a hechos, delitos, participación, circunstancias, penas, medidas, ¿vale? Igualmente que en el caso de las acusaciones, momento procesal oportuno para solicitar la prueba, el escrito de defensa, ¿ok? Si dejamos pasar los 10 días, ¿vale? Y no hemos formulado escrito, se entiende que hemos hecho disconforme a todos los puntos. Es una ficción, ¿vale? Pero es verdad que la prueba que podemos pedir solo es la que esté ya acordada o bien la que yo pueda solicitar al inicio de la vista, como en este caso como cuestión previa, ¿vale? Bien, ¿no? Momentos procesales de la defensa para poder conformarse, para poder mostrar conformidad. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me lo dice? Repito, momentos procesales en ese caso de la defensa para conformarse, ¿en qué dos momentos? Como San Fermín, el pobre de mí. En el escrito de defensa, eso es, y al inicio del juicio oral, muy bien. Igual que en el ordinario. Recordad que nos tenemos que conformar todos los acusados, que además con la pena más grave, aunque estará previamente negociada, ¿vale? Que no puede superar 6 años de prisión. ¿Nos acordamos?
y que además puedo conformarme con la pena y no con la responsabilidad civil y seguir el juicio solo para la responsabilidad civil. ¿Ok? Recordad que después de los escritos de defensa pasa todo al órgano juzgador, audiencia provincial o juzgador penal, para que esté auto aprobando o rechazando las pruebas irrecurribles. Y teniendo todas las circunstancias, el letrado de Administración de Justicia señalará el juicio, que comenzará con la lectura de escrito, acusación y defensa. Solo he estado en 2 o 3 en toda mi vida en el que se haga la lectura, porque lo que le van a preguntar es, ¿conoce usted por qué está aquí los escritos de defensa? ¿Se ha hecho su letrado? Bien. ¿Vale? ¿Alguna cuestión previa? No, pues pasa interrogatorio. Vale. En el momento que dice cuestión previa y demás, pues ya si vamos a conformarnos y tal, le diremos, señoría, habiendo alcanzado con la acusación una prueba, tal, quedan modificados los escritos en lo siguiente. Conforme, sí, nos vamos condenaditos por casa. ¿Vale? Las cuestiones previas, como trámite oral, invocando verbalmente lo que tenga por conveniente sobre pruebas, competencias, los artículos de previo pronunciamiento. Aquí no hay trámite escrito del 666. Aquí todo lo que se tenga que decir oral. ¿Veis? Y el juez o tribunal resolverá en el acto in voce. ¿Ok? Ya hemos dicho que existe la posibilidad de conformidad y los requisitos de la misma. ¿Vale? En el caso de que diga que no, que quiere continuar, se practica toda la prueba. ¿Vale? Interrogatorios, testificales, periciales y documentales. Se pueden suspender las sesiones de juicio oral en base a la causa legal 746, pero también unida a la ley de enjuiciamiento civil 188, ¿vale? Y sus causas. ¿Ok? El límite máximo de suspensión de sesiones va a ser 30 días, porque si no pueden hacer otro juicio y se tiene que volver a repetir. Y una vez practicada la prueba, igual que basaba en el procedimiento ordinario, se da traslado a las partes para que ratifiquen o modifiquen su escrito de defensa, los eleven a definitivo o los modifiquen. Si los modifican, puede pedir a defensa otros 10 días o pedir más pruebas, y la acusación puede volver a modificar, incluso puede cambiar el órgano de enjuiciamiento, juzgado penal o audiencia provincial. Cuidado, porque eso es porque la calificación del hecho, da igual lo que pidan las partes, sino porque la calificación del hecho se tiene en cuenta la pena abstracta para el órgano de enjuiciamiento. Es decir, yo puedo pedir 2 años en un delito que tenga de 1 año a 6 años, pero como el delito que yo califique tenga de pena abstracta y máxima 6 años, me tengo que ir a la audiencia, aunque solo esté pidiendo 2. Pena en concreto la pedida, pena en abstracto la que determina competencias y procedimientos. Nos vamos acordando de todo eso. Y lo que no hay aquí es la facultad del 733 que veíamos la semana pasada, esa rara, cuando le tenían la posibilidad el juez el órgano de enjuiciamiento, la audiencia provincial, ¿vale? Tenía posibilidad de decirle, oiga, que se esté confundiendo. Vamos, horrible. Los informes, última palabra del acusado, el orientar, Mercedes. ¿Vale? Mal. Los informes, una vez practicada la prueba, última palabra del acusado y sentencia a los 5 días. Que tiene que ser congruente, no desviarse, notificada y dictada derivada. ¿Vale? Si la sentencia es dictada por el juez de lo penal, ¿qué recurso cabe? Apelación en 10 días, sí señor, 790 y siguiente. Si la sentencia es dictada por la audiencia provincial, ¿qué cabe? ¿Qué recurso cabe?
Apelación ante el TSJ. Una apelación será audiencia provincial, será juzgado penal. Aquí será apelación al TSJ, ¿vale? Lo veremos cuando lleguemos a recursos, ¿vale? No os preocupéis. Aquí, por ejemplo, dentro de 790 tenéis que son 10 días para formular recurso de apelación cuando lo dicta. Nada, sin problema, Mercedes. Cuando lo dicta la sentencia, o sea, la sentencia cuando la dicta el juzgado penal o el juzgado central, si es la Audiencia Nacional, 10 días, que sepáis que todos los motivos procesales y de fondo, incluso prueba no practicada, le damos 10 días también para que se opongan o se adhieran. Puede haber audiencia, práctica de prueba o no, ¿vale? Y ya cabrá casación, Tony, cuando en ese caso sí que se resuelva, ¿ves? Aquí el recurso de apelación, cuando juzgue el juzgado europeo. Sin problema, Mercedes, los veranos también están para eso. Yo recuerdo aquellos veranos tan largos, qué alegría. Ya no sé lo que son ni a qué huelen. No recuerdo nada, ¿vale? Pero la verdad que da gusto, así que... Pero te has enterado, Mercedes, si no es muy fácil, si la sentencia la dicta juzgado penal, cabe apelación a la audiencia provincial y de esa sentencia de apelación cabe casación. Vale, si la que juzga es la audiencia provincial en el procedimiento abreviado, lo que cabe es apelación para el TSJ. ¿Vale? Y de ahí nos iríamos a la casación. ¿Lo veis ahora? Volveré sobre el recurso, ¿vale? Sobre este recurso. Cuando vuelva a ver, repase los recursos para que no os olvidéis de esto. ¿Vale? Y vamos a terminar con los juicios rápidos. Uy, ¿sabéis lo que dicen mis niños de práctica del máster? ¿Vale? No sé si alguno sabe. Que ni son juicios ni son rápidos. Porque estos juicios rápidos nos suponen toda la mañana. Llegamos a las 9 y salimos a las 3. ¿Vale? Y un juicio como tal, no, porque no tiene esas fases procesales tan marcadas como tienen otros procedimientos. Por eso dicen que los juicios rápidos que ni son juicios ni son rápidos. ¿Vale? Pero sí que es cierto que es una gran ventaja, ¿vale? Para irnos con la sentencia puesta, como las rebajas. ¿Verdad, Toñi? ¿No lo has oído? Es horrible. Queda excluido para enjuiciar los delitos con eso, es decir, tenemos que atender a los requisitos del 795. Atestado, citado, detenido, lista de procedimiento. ¿Vale? No se puede acordar el secreto de las investigaciones porque si se acuerda el secreto de las investigaciones no vale y en todos los nombres no vale, no se puede tiene que ser procedimiento abreviado, diligencias previas, no puede ser diligencia urgente, juicio rápido, ¿vale? Y las normas del procedimiento abreviado son subsidiarias. Recordad que dijimos que se iniciaba obligatoriamente por atestado de la policía judicial, ¿vale? Donde podía haber detenido, toma declaraciones, recabación de informes, hacer las diligencias urgentes y cita ante el juzgado de guardia. Por escrito, pero si no le da tiempo, llama por teléfono y allí que estamos todos presentes. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Ese atestado, con todo practicado y las citaciones, llega al juzgado de guardia que incoa diligencia urgente. Va a ser básica, pero lo que van a hacer es completar algunas diligencias que no haya completado la policía. A lo mejor aparece un testigo nuevo, no se pudo citar, etcétera, etcétera. Recabar antecedentes penales, ¿vale? No solo los policiales, que ya estarán unidos, sino los penales, ¿vale? Y ese auto, que no será recurrible, luego ya nos conformaremos, no conformaremos, entenderemos que se tiene que practicar o no, más cosas, pero efectivamente esa incoación se realiza, ¿vale? Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado normalmente
Si está recogido su testimonio y el atestado, no declaran, porque ya tienen valor de testificar. ¿Vale? Y tenéis en cuenta también que los juicios rápidos se pueden llevar a cabo ante el juzgado de violencia sobre la mujer, ¿vale? Pero que no obstante, las medidas cautelares y órdenes del 544 se van a adoptar en el juzgado de guardia previamente. ¿Vale? Si es necesario, si coge todo a las 12 de la mañana, se hace todo seguido, pero si coge en un día o fin de semana, medidas y órdenes de protección las hace el juzgado instructor, ¿vale? Y el resto de diligencias, ¿vale? Y ya el juicio rápido lo celebra el juzgado de violencia. ¿Nos acordábamos de eso? ¿Cuándo se celebra el juicio rápido? Cuando está de guardia el juzgado de instrucción correspondiente, ¿ok? Realiza la práctica de diligencia urgente y tened en cuenta que normalmente los juzgados están de guardia por semanas, y digo normalmente. Pero si el atestado llega 48 horas, 2 días antes de finalizar la guardia y tiene un servicio de más de 24 horas por semana, que es lo normal, se entiende que le dan 72 horas para que celebre el rápido aunque esté fuera de la guardia. ¿Vale? Porque ha llegado muy seguido. Aunque normalmente se suele hacer todo sobre la marcha. Pero, por ejemplo, alguna citación de un testigo que no se pudo, alguien que quería averiguar, alguna prueba o alguna prueba forense, etc. ¿Vale? Bien. Vale. Llegamos y somos citados todo al acto de la comparecencia del juicio rápido y lo primero que van a hacer es preguntarnos si consideramos suficiente o no suficiente las diligencias practicadas. Si las consideramos suficientes, continúa el juicio rápido. Si no, se transforman diligencias previas de procedimiento abreviado con la posibilidad de luego volver al rápido para beneficiarnos del tercio si el resultado de esas diligencias pintan negro. ¿Vale? ¿Ok? El juez dirá que, según lo manifestado, se consideran suficientes o no, ¿vale? O hay que practicar diligencias previas y un auto no recurrido, ¿vale? Y luego, ¿vale? Nos va a decir, una vez continuada, si consideramos que cabe el sobreseimiento o la pérdida del juicio oral. Normalmente, cuando hay sobreseimiento, hacemos alegaciones, por ejemplo, cuando los quebrantamientos de condena son encuentros fortuitos. O ha pitado la pulsera y resulta que pasaron por la carretera, se cruzaron los dos coches y no podían saber uno que estaban con el otro. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vale. Llegado al momento de las calificaciones, el fiscal la presenta en el acto, la acusación particular se adhiere al fiscal o presenta la suya y la defensa se conforma o no se conforma. Se puede conformar y para que la conformidad sea premiada, es decir, le quiten el tercio, tiquití, la rebajita, estamos en rebaja, ¿vale? Necesita, según el 801, que no se constituya acusación particular, mentira, ¿vale? Y el Ministerio Fiscal abierto al juicio oral formulará acusación en el acto. Que los hechos hayan sido calificados como delitos cuya pena abstracta no supere más de 3 años de prisión o 10 de otras penas, y las penas solicitadas una vez restado el tercio no supere 2 años de prisión, ¿vale? Y sea susceptible de suspensión si es posible, si no, no. El listado que hemos visto y la mayoría de delitos cumple los requisitos para poder conformarse. Porque, por ejemplo, cuando hay robo en casas habitadas, que la pena abstracta ya son 6 años, directamente no incoan a juicio rápido. No cumpliríamos estos requisitos, pero tampoco el principal de ser hasta 5 años de prisión. ¿Veis? De pena abstracta. Pues aquí la pena abstracta debe ser 3 años y reducir al tercio 2 como máximo. Eso es los máximos, los topes. Ahora, que no haya acusación particular, mentira. Caca. ¿Vale? Porque luego se reformaron los últimos apartados del 801, el 800.2
Y de esas deducciones, de hecho, vamos, que yo ejerzo la acusación particular en la mayoría de juicios rápidos. En la mayoría, bueno, tengo de todo, defensa y acusación, ¿vale? Por eso digo que aunque lo pone en 801, si nos preguntan exactamente por los requisitos del 801, lo diremos, pero como hace algunas convocatorias se preguntó que si se permitía la conformidad con la acusación, la respuesta es sí. ¿Vale? Si no nos conformamos, ¿qué pasa? Que a las acusaciones o presentamos en el acto, el escrito de acusación o nos dan 2 días. Y a las defensas 5. Pasa todo al penal y los 15 días celebramos un juicio en el que si nos conformamos porque ya nos han entrado miedo, ¿vale? En ese caso no se va a reducir el tercio, ¿vale? Y se llevarán a cabo las reglas de la vista, será como de un procedimiento abreviado, ¿vale? Y luego habrá algunos matices y plazos más breves, que a los 3 días se dicta la sentencia, la apelación es más breve, ¿vale? Ese 803, pero funciona igual que la vista de un juicio de un procedimiento abreviado. ¿Ok? ¿Dudas a todo lo dicho y manifestado? ¡Ué! Bueno, y si hay medidas cautelares se irán discutiendo, ¿vale? En el procedimiento, pero vamos. Normalmente en los juicios rápidos está todo negociado previamente. ¡Ué! ¿Qué tal? Buen repasito, ¿no? Bien. Cuánto me alegro. ¡Qué alegría! Pues nada, chicos. Hemos terminado con el abreviado y el juicio rápido. ¿Vale? La semana que viene vamos a ver Tribunal del Jurado y Delitos Leves. Y luego veremos menores y violencia, ¿verdad? Recursos y ejecución y nada, estamos pronto otra vez también con el contencioso. Mercedes, que hay que dar, esta semana hemos estado bien, ¿eh? Porque hemos dado una de contencioso administrativo y 2 de penal con el caso práctico. Toñi, tienes que ver nuestro caso práctico, te vas a reír mucho, ya verás. ¿A que sí, Mercedes? Y cualquier cosa nos dice, pero verás. No te vamos a hacer spoiler. Y al resto tampoco. Acordaros que está en la última pestaña de casos y supuestos de examen, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Lo digo por si alguien no la encuentra, el último, ¿vale? Caso en que ocupas, Tony, penal. Tachín, tachín. Ya verás, ya verás. Pues estupendo, Tony, ya verás. Ya luego nos cuenta. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, al filo de la medianoche, os dejo descansar. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Esta semana ya os dejo porque estaréis hartitos de mí. Hartitos estaréis ya. ¿Vale? Pero bueno, yo lo que quiero es que lo consigáis, que me perdáis de vista. Bueno, y que vengáis a vernos por estas tierras. ¿Verdad, Tony? Pues eso. Dicho está. Un abrazo muy fuerte. Cualquier duda me decís, que descanséis, buena semanita. Ahora os dejo subida la clase y contesto las duditas que me habéis mandado. Mucho ánimo, un abrazo muy fuerte y a por todas. Hasta la semana que viene.